poder estar con ustedes en un día domingo, ¿verdad? Regularmente, honestamente, no sé cuántos años, pero sí fueron más de 5 haciendo la cuenta. Estuvimos aquí casi todos los jueves, ¿verdad? Miércoles y jueves aquí estuvimos, pues sirviendo a Dios en diferentes actividades, ministerios, diferentes cosas de la iglesia. Y siempre, bueno, más adelante extenderé una gratitud, ya que estén más hermanos, ¿verdad? Y en el culto de más adelante, pues el buen trato, la iglesia, contar con su apoyo, siempre ha sido de mucha bendición, ¿verdad? Pues solamente, hermanos, les animamos, les exhortamos, les instamos a seguir adelante en los caminos del Señor, ¿verdad? Muchas veces no es sencillo, no es fácil, hay problemas, hay pleitos. Había un mensaje que quería predicar acerca de la familia en Cristo, así le titulé a ese mensaje y lo iba a predicar, pero opté por predicar otros temas, ¿verdad? Pero nada más como a manera de introducción y para la familia que tenemos en Cristo, hermanos, es la familia que es como en tu familia, ¿verdad? En la familia que tenemos en Cristo nos enojamos, no estamos de acuerdo. Con tu hermano te peleabas, lo juzgabas, lo criticabas. Y en la iglesia muchas veces es igual, ¿verdad? Nos ha tocado mirarlo, nos ha tocado contemplarlo allá en nuestra iglesia también. Hubo como 2 años que estuvimos, éramos bien poquitos éramos en la iglesia. Prácticamente dos familias grandes, una familia muy grande, otra familia no tan grande y otros cuantos que iban, ¿verdad? Pero con ellos fue más que suficiente, ¿verdad? Casi experimentamos el lloro y crujir de dientes allí. Había veces que terminaba en los cultos y yo llorando dentro de mí, ¿verdad? Por las variaciones que hay entre las familias, ¿verdad? Pero no obstante, tenemos un Padre Celestial, servimos a un Dios, estamos en el mismo, pues, equipo, ¿verdad? Y debemos de hacerlo con gozo y con alegría. Ahora, el tema que elegí para esta mañana, estaba yo orando hace algunos días para poder saber qué poder predicar. Y es un mensaje que prediqué hace no muchos días en nuestra iglesia, ¿verdad? Yo creo que tendrá como 2 semanas que prediqué este mensaje. Josué capítulo 24, vamos a nuestra Biblia, Josué capítulo 24. Es el último discurso que va a pronunciar Josué, un líder, ante la nación. Bueno, no era la nación todavía, ¿verdad? Porque no tenían su territorio, pero sí era un pueblo grande, un pueblo numeroso, un pueblo que había sido, dice la Biblia, un pueblo de dura cerviz, ¿verdad? Y Moisés, vemos cómo dio instrucciones, cómo dijo que tenían que seguir a Dios, cómo debían de servirle. Josué se levantó siempre, desde que fue joven, como un joven respetable, como un hombre de convicciones, un joven que propuso en su corazón desde una temprana edad a servir a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Él aprendió de un líder que tuvo, como lo fue Moisés, vio cómo él sufría por el pueblo, vio cómo, a pesar de que él era el siervo de Dios, la gente muchas veces no lo quería seguir. Y Josué es quien toma las riendas del pueblo de Israel para adentrarlos a la tierra prometida. Vemos que en Josué capítulo del 1 al 11 son las conquistas que ellos tuvieron, ¿verdad? La extraordinaria historia de cómo tomaron Jericó, ¿verdad? Se recordarán, fueron a inspeccionar, la mujer esta Rahab esconde a los espías, ¿no? Pues sí estuvieron aquí, pero ya se fueron, vayan, córranle, porque si no, no los van a alcanzar, cuando ella los había escondido, ¿verdad? Pone un hilo de grana y vemos cómo se salva ella y su familia
dan las vueltas, ¿verdad? Primeramente el ejército, el pueblo de Israel, Dios hace que caigan los muros y empiezan conquista tras conquista, conquista tras conquista. Y vemos cómo, hermanos, el territorio de Israel comienza a crecer, comienzan ellos a tener mucho territorio. Ya en la segunda parte, después de que se nos dan todos los nombres de los reyes que ellos aniquilaron, acabaron, vemos cómo Dios les dice: tienes que distribuir la tierra. Y comienza a dar la distribución de la tierra. Ahora, cuando hace eso, Josué ya está en la etapa, en la recta final de su ministerio, ¿verdad? No obstante, hermanos, en el capítulo 24, probablemente ahí en sus Biblias digan discurso de despedida de Josué, y es lo que precisamente quiero leer, y de ahí quiero partir para la predicación de esta mañana, ¿verdad? Puestos de pie, Josué capítulo 24, versículo de 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, eso es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomaré a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. A Isaac di Jacob, y a Esaú dio el monte Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón, y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, efeseos, heveos y jebuseos, y yo los introduje entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros gabanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado en todos los pueblos
por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirvieseis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Jehová: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su Dios obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Sichem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Jehová. Hasta ahí vamos ahora. Buen Dios, bendice tu palabra, y ruego, Señor, que me des de tu sabiduría, discernimiento, gracia también para poder predicar y exponer estos versículos que acabamos de leer. Señor, el principal propósito por el cual estamos reunidos es que tu nombre sea glorificado. Pero también, Señor, queremos que tú tomes de entre nosotros hogares y familias que puedan servirte con todo su corazón. Siempre hay ministerios en los cuales hacen falta hermanos. Y qué gozo y qué privilegio es poder servirte. Pero aún, Señor, es una dicha tan grande y tan hermosa poder servirte como familias y iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, nos ponemos en tus manos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Acabamos de tener una extensa lectura de las Escrituras, hermano, y como ya lo decía al principio, Josué se levantó como un hombre valiente, como un hombre que sirvió al Señor. No obstante, tuvo batallas, tuvo pérdidas. Vemos como el pueblo siempre se rebelaba. Vemos ahí mismo también el pecado de Acán y todo lo que sucedió, hermanos. Cuando Josué llegó ya a la recta final de su vida, encontramos que él manda a llamar a toda la congregación. Reunió Josué, versículo 1, a todas las tribus de Israel en Sichem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de ellos. Vemos, hermano, que aquellos que estaban allí ya se habían introducido a la tierra, ya tenían muchas ciudades. Josué, hermanos, como líder, sabiendo que tenía que dar cuentas, sabiendo que ya no le quedaban muchos días de vida, él reúne principalmente, hermanos, aquellos que tenían un encargo, aquellos que tenían ministerio, aquellos que eran los jueces, los ancianos, aquellos que se encargaban del bienestar del pueblo de Israel. Los manda a llamar, los manda a reunió a todas las tribus también de Israel. Versículo 2, y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente. Les recuerda lo que Dios había hecho, ¿verdad? Como Dios llamó a Abraham, como Dios le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, vamos a hacer de ti una gran nación. Vemos, hermanos, cómo de Abraham sigue Isaac, después viene Jacob, se introducen a Egipto. Vemos que de Egipto, hermano, en 430 años crecen los judíos, hermano. De entrar 70 personas a Egipto, se multiplicaron grandemente, llegaron a ser, según algunos conocedores de ese asunto, aproximadamente, hermanos, se calcula 2 millones de personas que habían crecido en la tierra de Gosén, allí en Egipto. Vemos cómo se multiplicaron cuando se hace el primer censo, cuando salieron de Egipto. Vemos que eran más o menos, hermano, una cantidad de 600,000 hombres, varones nada más.
De allí se calcula y se estima las mujeres, los niños, y podemos calcular, hermano, que eran aproximadamente 2 millones de personas que habían salido de Egipto. Siguieron a Moisés, les dio leyes, les dio ordenanzas, les dio las reglas que ellos tenían que seguir. Construyeron el tabernáculo. Ahora Moisés muere, se levanta Josué, comienza a caminar con Dios, empiezan a tener ese territorio que hace muchos años se les había prometido. Ahora, hermanos, ya era una realidad. Ahora ellos ya se acercaban a la tierra prometida, ya estaban gozando de las delicias. Vemos y leemos en la Biblia, hermanos, como después de que estuvieron 40 años en el desierto, el maná cesó. Cesó el maná, hermanos, en ese momento. Dios providencialmente les cuidó, su ropa no se desgastó. Vemos que el alimento no les hizo falta, siempre tuvieron lo necesario. Pero la nación de Israel, hermanos, el pueblo de Israel, como lo dice la Biblia, siempre fueron obstinados, de dura cerviz, duros en sus corazones. A cada uno de los líderes que vemos, a Moisés y a Josué, les costó mucho trabajo hacerles entender que lo mejor era servir a Dios. En los muy conocidos y populares versículos 14 hasta el 17, dice, lo voy a leer, dice: ahora pues, en este discurso que él está dando, ahora pues tened a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. La Biblia, hermano, nos enseña y nos dice aquí, primeramente, lo que tenemos que hacer es tener temor de Dios. Ahora pues, temed, dice ahí la Biblia, temed a Jehová y servirle con integridad. Hermanos, debemos nosotros de tener esa prioridad de tener el temor de Dios, servirle a Dios con integridad. Hermano, es una bendición poder servir a Dios. Hay muchas cosas, hermano, que como familias podemos hacer en la iglesia para servir a Dios. Pudiéramos hablar de invitar a alguien, quizás si tenemos un transporte, un vehículo, lo invitamos, vamos por él a su casa, lo traemos a la iglesia, o quizás los vehículos, como veíamos en esta semana, decía el pastor Hugo, hermanos que traen carros, ayúdenos a hacer ruta. Hermano, en todo eso estamos sirviendo a Dios. Con los recursos que Dios te da, con la casa que Dios te da, con los talentos y los dones. Quizás tú guisas muy rico, ¿verdad? Y dices, pues yo puedo estar en la cocina, yo sé dar clases, yo puedo dar clases, yo puedo tocar un instrumento, y si no lo aprendo, en todo eso, hermanos, nosotros nos involucramos en servir a Dios con integridad. Ahora, hermanos, esto involucra integridad, involucra que nosotros estemos bien con el Señor. Muchas veces, apenas hace unos días, llevo como 2 semanas, hermanos, diciendo en la iglesia, tenemos una vacante, hermanos, está disponible esta vacante. La vacante es llegar 9:30 de la mañana a la iglesia y salir con nuestra camioneta, ir a hacer ruta. Hermanos, yo hago la ruta, mi esposa hace la ruta. El problema de todo ello, hermanos, que muchas veces cuando nosotros salimos a hacer la ruta, si yo voy a hacer la ruta, hermanos, muchas veces los hermanos no están a tiempo, hay que esperarlos, hay que ver, y ya llegaba 10:05, 10:10, y eso involucraba, hermanos, que la iglesia tuviéramos que iniciar tarde los cultos. Luego le decía a mi esposa, bueno, le sigo diciendo, pues ve a hacer la ruta, y va a mi esposa a hacer la ruta. Le digo, corre, y ahora iniciamos la escuela dominical. Regularmente cantamos 2 himnos y oramos, y ahora, hermanos, tenemos que cantar a capela porque no tenemos el piano para que se toque en la escuela dominical.
Y he estado con los hermanos insistiendo, tenemos una vacante, por favor, ayúdenos, ¿quién puede ayudarnos? Y una hermana me dice, bueno, mi hijo ya va a venir a la iglesia y ya le dije que si él se puede encargar de hacer la ruta. Ahora, ni siquiera lo conocemos. Y yo le dije a la hermana, le digo, ese ministerio, le digo, debemos de entregárselo a alguien que sea fiel a la iglesia. Le digo, para poder servir a la iglesia debemos de servirle a Dios con integridad. No podemos nosotros también en la iglesia poner a servir a alguien que no es muy constante en la iglesia, que es una persona que anda en el mundo y de repente anda en la iglesia. Debemos, hermano, nos dice aquí la palabra de Dios, ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad. Tu vida, hermano, debe de ser íntegra para con el Señor. No debe de haber que a veces sí caminamos con Dios, a veces no. Que leemos la Biblia y de repente no. Pero es que yo quiero servir, yo quiero tocar un instrumento, yo quiero predicar. Muchas veces hay quienes quieren aún predicar, enseñar, pero no son constantes ni fieles a la iglesia. Hay quienes quieren tener un ministerio, pero nada más porque son como cometas que se aparecen de vez en cuando en la iglesia. Pero necesitamos, hermano, para servir a Dios, debemos de servirle a Dios con integridad. Ahora, eso no quiere decir, hermano, que tú te vas a agüitar, que tú vas, no, pues para servir a Dios está difícil, no, para servir a Dios está en chino, no, para servir a Dios nunca lo voy a poder hacer, solamente el pastor, sus amigos y los que están ahí cercanos. No, hermano, eso involucra que nosotros nos pongamos las pilas. Eso involucra que si hay que llegar temprano a orar a las 9 de la mañana, 9:20 de la mañana, 9:30, orar aquí en la iglesia, pues vamos a hacerlo. Eso involucra, hermanos, la integridad que nosotros tenemos para con Dios. Vamos a llegar temprano, vamos a ser fieles, vamos a tener nuestros devocionales, vamos a estudiar la Biblia, vamos a meditar en ella, vamos a ser fieles a los cultos, vamos a salir a ganar almas para poder tener un ministerio, poder servir a Dios en el área de las cunas, en el área de los salones con los niños o en cualquier ministerio, hermanos. Hay que servirle a Dios con integridad. Dios se preocupa de tu vida. Dios, hermano, para que nosotros podamos servir a Dios, necesitamos estar en integridad con Dios. Ahora, es por eso, hermanos, que hay que vivir una vida en santidad. Ahora pues, temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. Hermano, para que nosotros podamos servir a Dios, es necesario quitar todos los ídolos que nosotros tenemos. Quizá tenemos como ídolos un pasatiempo que no honra a Dios. Quizá, hermanos, tenemos como ídolos, aquí se está refiriendo, hermanos, literalmente a los ídolos que ellos tenían, porque cuando salieron de la tierra de Egipto, los judíos, cuando estudiamos las plagas, las 10 diferentes plagas, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que las primeras 3 plagas, Dios arrasó con todos. Con el pueblo de Dios y aún con los egipcios. La primera plaga afectó a los judíos y a los egipcios. La segunda también, la tercera también. ¿Eso por qué? Porque ellos ya estaban acostumbrados y Dios quería enseñarles que Él era un Dios que estaba por encima de todos los dioses que tenían los egipcios. Ellos tenían al dios Ra, el dios del sol, ¿verdad? Que lo adoraban, decían que los faraones eran hijos de Ra y los veían como divinidades, como deidades. Lo que ellos decían se hacían, ¿verdad? Tenían el dios del río Nilo, ¿verdad? En forma de una rana. Y vemos que ellos, hermanos, estaban acostumbrados a tener imágenes que de un perro, imágenes que de esto, imágenes que de aquello, y todo ello, hermano, las tradiciones, las costumbres, muchas veces, hermano, siguen quedando. Sí, nosotros nos hemos convertido a Cristo, sí, ya somos salvos, sí, ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, pero hay tradiciones, hermano, que seguimos teniendo. Hay cristianos, hermano, por más ridículo que pudiera parecer,
parecer, que siguen yéndose, se siguen yendo caminando, hermanos, hasta la villa, que se siguen yendo caminando, hermanos, aquí a San Miguel, hermanos que andan, sí, en la iglesia, pero también, no, pues es que allá todos le rezan a tal santo, ¿verdad? Y tienen sus altares, hermanos. Eso es a lo que se está refiriendo literalmente en el contexto, ¿verdad? Quitar los dioses de los amorreos, porque aparte de que los egipcios tenían sus dioses, los lugares que habían conquistado, hermanos, tenían sus divinidades, tenían sus dioses, y Dios quería que los quitaran. Hace años, la mamá del pastor Muñoz, que estuvo predicando estos días, ella nos platicaba, dice que, así como platicó el pastor Muñoz, dice que fueron a una iglesia, su papá era ateo, su mamá, pues no eran cristianos. Dice que cuando ellos se convirtieron al Señor, no recuerdo si predicó el pastor Elmer Fernández o quién predicó, pero habló acerca de la idolatría. Y dice que ellos entraron en convicción, dice, nuestra vida, dice, cambió de un día para otro. Su papá, después de esas conferencias, ¿se acuerdan que decía el pastor Muñoz? Dice, mi papá dice, cambiamos toda mi familia, vamos a ir a la iglesia. Y dice que llegaron, yo supongo, y si no me equivoco, fue en esos mismos días, que agarraron las imágenes, las quebraron, las rompieron, se deshicieron de todo ello, de toda esa idolatría. Es que teníamos aquí a un Cristo, es que teníamos la Virgen, y muchas veces, hermano, los cristianos aún queremos seguir teniendo esas costumbres y esas tradiciones, cuando debemos nosotros de hacerlas a un lado, debemos de quitarlas de nosotros, ¿verdad? Ahora puedes temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros a los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, dice aquí la palabra de Dios, si mal te parece, escoge hoy a quién vas a servir. Dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa debe de ser nuestra mente, hermanos. Esa debe de ser nuestra meta en la vida. Sí, muchas veces queremos servir para una empresa, para una fábrica. Le damos nuestras fuerzas, le damos el vigor de nuestra vida, y en ocasiones nos pagan mal. Te corrieron, no te dieron la bonificación que querías. Ahí estás peleando con un licenciado. Pues es que no me dieron esto y es que no es lo justo. Y ahí anda, ¿verdad? De dimes y diretes, que andamos ahí en todo ello. Hermano, la bendición más grande que un cristiano puede tener es servir a Dios, pero aún mayor que todo ello es poder servir a Dios como familia. Si tú eres el varón en tu hogar, hermano, decides servir a Dios tú, pero también con toda tu casa. Enséñale a tus hijos, están pequeños o ya son adolescentes o ya son jóvenes casados, enséñales que servir a Dios es lo mejor en nuestra vida. Sí, hay que predicar el evangelio, hay que ganar almas, hay muchas cosas, hermano, en las cuales tú te puedes involucrar como familia para servir a Dios. Qué bonito es ver a las familias. Yo me ponía pensando en lo que iba a predicar en ese momento. Yo decía, y perdón por la alusión que voy a hacer, pero yo decía, la hermana Carla, digo, creo que sí es más tarde, digo, el hermano, el diácono en la iglesia, tiene su servicio a Dios, son mujeres, sus hijos tocando instrumentos, y yo decía, qué bendición. Y honestamente, hermanos, te lo digo, es una meta y un propósito en mí. Yo tengo 3 hijos y son muy pequeños todavía, pero yo quiero que cuando ellos sean adolescentes, cuando ellos sean jóvenes, que al lado de mi esposa, al lado mío como pastor, como el líder en su hogar, vayamos a la iglesia y con gozo estemos quizá tocando un instrumento, que si vamos a ganar almas los sábados, vamos gozosos, vamos entusiasmados, repartiendo folletos,
Yo ya terminé, papá, me decía ayer, ¿verdad? Me decían, Bianca se fue con mi suegra, ellas fueron a ganar almas y dice, Bianca, dice, bien rápido, dice, se terminó todos los folletos que llevábamos. Bueno, ahora nada más los repartió, ¿verdad? No le habló a las personas de Cristo. Pero es una bendición poder verlos a ellos chiquitos, tomar su puño de folletos y andarlos repartiendo. Es una bendición poder llegar a la iglesia y ver a una familia que están temprano y que están ensayando sus hijos, que están limpiando las bancas, que están haciendo los baños, que están la mamá dando clase, los hijos involucrados aquí en el culto. Hermano, es una bendición todo ello. Si mal te parece servir a Jehová, escoge hoy a quién vas a servir, porque si no sirves aquí, hermano, tu familia puede que esté sirviendo allá afuera. A los dioses de los amorreos, a los dioses, hermano, paganos, que sabe estar allá dando su fuerza, dando su vigor, dando su juventud con tus familiares que son inconversos. Allá les voy a ayudar a su negocio, aunque no me paguen, me dan de comer y ya con eso es más que suficiente. Mejor, hermano, que estén involucrados en la casa de Dios. Hay que traerlos y en ocasiones, hermano, a la fuerza. Amén. Decía el pastor Muñoz, ¿verdad? Dice, durante 16 años, dice, ¿sí fueron 16 o cuántos? De los 8 a los 24 que se casan. Ahí los matemáticos, ¿cuántos son? 16. Muchos años, muchos años. 16, sí, ¿verdad? Dice, 16 años de mi vida, dice, fui a la iglesia. Y uno, hermanos, como joven, adolescente, muchas veces no quiere ir a la iglesia. Muchas veces los muchachos no quieren estar en las actividades. Ven las cosas del mundo, ven el entretenimiento, ven que los amigos el día domingo se van a ir a jugar fútbol. Quieren estar los muchachos allá en el equipo de fútbol. Ven que los amigos quieren ir al cine, quieren estar allá. Ven que todo entre semana están en las escuelas, todo el tiempo están allí. Pero el fin de semana es cuando pueden reunirse para ver. Y ven, no, pues es que yo quiero ir con ellos, papá. Yo quiero ir allá a servir a los dioses de los amorreos. Queremos ir a dar una vuelta. Queremos ir a divertirnos, queremos ir a tal lugar. Y muchas veces, hermano, les damos cabida a que vayan y se involucren en todo ello sirviendo a los dioses de este mundo, cuando nosotros, hermano, si nuestros niños no hay opción. Los mandamos a la escuela muchas veces, bueno, hay papás que son medios, tantito ven que está lloviendo y ya no los mandan. No, es que hace mucho frío, te vas a enfermar, quédate aquí en la casa. En mi vida no era así, mi mamá me levantaba a la escuela, lloviendo a la escuela, siempre a la escuela. ¿Cuánto más, hermanos, para el servicio en la casa de Dios? Nosotros, hermano, necesitamos quitar esos dioses y necesitamos servir al Señor con todo nuestro corazón. Y si mal nos parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servís. Hermano, te hago esta pregunta. ¿A quién estás sirviendo? Si tú no sirves en la iglesia, hermanos, yo creo que todos podemos servir en alguna cosa pequeña en la iglesia. Fuera de la iglesia. El ministerio, hermanos, más abandonado que tenemos en la iglesia, la reunión menos concurrida, es el evangelismo. En la iglesia estoy dando un curso de cómo poder ganar a una persona para Cristo. La estamos dando los domingos en el culto de las 2 de la tarde. Y les prediqué a los hermanos durante 3 semanas de la importancia de testificar, de predicar el evangelio, de ganar almas. Prediqué 3 semanas, hermano, porque siempre somos los mismos saliendo de la iglesia. Y les dije, esto es servir a Dios. Pero también, hermanos, eso es un mandamiento directamente que nosotros tenemos de Dios. Y 3 semanas predicando, solamente una persona más
de los que ya estamos saliendo a ganar almas, se acercó con nosotros para salir a tocar puertas. Sigo dando el curso y cada vez que predico el domingo en la tarde les animo a los hermanos, vamos a ganar almas, vamos a ganar almas. Llegan los sábados y siempre somos los mismos. Es un ministerio, hermano, sumamente olvidado, pero qué bonito es. Me ha tocado ver iglesias donde veo 30, 40 personas que salen a ganar almas, en iglesias que decimos, sí son grandes, pero no son así tan grandes, la grande multitud. Y yo digo, wow, es un 25% de la congregación. Y sale el papá con sus hijos y ahí lleva a sus niños, van los muchachos, van los ganadores de almas, van corriendo, hasta se pelean, ven a alguien que anda ahí sentado en un parque, corren para poder predicarle el evangelio, le regalan un folleto y le presentan el evangelio. Hermano, en todo eso nosotros servimos al Señor. Escoge hoy a quién vas a servir. A los dioses de los amorreos en cuya tierra habitamos. Pero dice la Biblia, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Servimos, hermanos, muchas veces a otros dioses, pero debemos de escoger servir a Dios y servirle a Él con integridad. Vuelvo a leer el versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Hermanos, esta tan populosa frase entre nosotros como cristianos, en algunas ocasiones, como en nuestro hogar tenemos esta frase, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos a Dios. Y venga, hermano, a darnos cuenta la ironía que son las cosas. Tenemos en nuestra casa, leemos este pasaje y decimos, sí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero hermano, muchas veces llegamos tarde a la iglesia. No nos involucramos para hacer algo en la iglesia. Tienes los dones, tienes la agilidad, tienes el talento. Quizá Dios te ha llamado y no somos, hermanos, buenos para estar en la iglesia cuando debemos de estar sirviendo en algún ministerio. Quizá, hermano, Dios quiere que tú seas la siguiente maestra. Quizá Dios quiere, hermano, que tú seas el siguiente predicador. Quizá, hermano, Dios quiere que juntamente con tu familia estés sirviendo en la iglesia. Dios puede levantar aún a más sugieres. Dios puede levantar familias que vayan y sean llamadas por Él para predicar el evangelio en otros municipios, quizá en otro estado. Y por qué no pensarlo, hermanos, aún en otro país, porque Dios, hermano, quiere que nosotros le sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Sirve a Dios, hermano, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con entusiasmo, con alegría. Quizá algún hermano pide de tu ayuda, hermano, nos podía ayudar con eso, y ahí vamos, quizá como enojados, como no queriendo. Ay, no, a mis hijos no los pongan a limpiar, a mis hijos no los pongan a servir, mandan a otros, a los hijos de otros, pero nosotros sí estamos aquí para participar, para adorar a Dios. Amamos a Dios, sí, lo queremos a Él, pero en eso de servirle a Dios no tenemos tiempo. Que lo hagan otros. Nosotros estamos ocupados con el trabajo, con el negocio, con las actividades de la vida, pero servir a Dios nosotros no queremos. Hermanos, servir a Dios, como yo te lo he dicho, es una bendición. Cuando nosotros iniciamos la iglesia, tengo un video que lo subí a YouTube. Es de mi hijo Aarón. Y yo le titulé ahí en el video, el mejor ujier del mundo. Porque le dije a Aarón, le digo, vas a limpiar todas las sillas. Teníamos las sillas, ¿verdad? Teníamos de niño, teníamos sillas de madera, y le dije a Aarón, le digo, te toca limpiar todas las sillas. Y agarró su trapito Aarón, y ahí fue con todo bien chiquitito, apenas podía caminar, ahí iba, ¿verdad? Hasta chistosito se veía. En una ocasión le regalaron un violín y estaba yo dirigiendo los himnos
Aún teníamos la iglesia ahí donde nosotros vivimos ahora, en el cuarto que es de ellos. Estábamos allí y le habían regalado un violín y veo que Aarón se fue, Aarón se bajó y yo estaba dirigiendo un himno, se fue por su violín, yo estaba dirigiendo, estaba el piano de este lado, recuerdo, y Aarón, sin saber ni una nota, sin saber nada, se para con su violín y ahí está dándole, ¿verdad? Chillando el gato ahí, ¿verdad? Dándole con el violín desafinado, ni tenía idea de lo que estaba haciendo, pero él con gozo y con alegría. Muchas veces hay quienes tienen la intención de poder servir a Dios. Nunca le quites ese gozo y ese privilegio a tus hijos. En ocasiones los jóvenes pues tienen esa fuerza, ese vigor, tienen el tiempo. Uno como papá ya está involucrado en el trabajo, en la casa, en los quehaceres, y uno como papá no tiene tantos esos tiempos, pero los muchachos tienen sí sus obligaciones, el hogar, su casa, y el pastor dice, pues ¿quién puede venir? ¿Quién puede ayudarnos? Y quizá el joven quiere venir. Hermano, nunca lo detengas. No, tú te vas a estar haciendo allá. No, te vas a convertir en pastor. No, es un privilegio. Déjalo que venga a servir. Es un niño que aprenda a tocar un instrumento si tiene el deseo, si tiene el anhelo, si eso él lo quiere, déjalo. No le seas un estorbo para que él no esté sirviendo a Dios, para que él no salga a predicar el evangelio, para que él no aprenda a enseñar o a dar una clase. Si Dios le pone eso en su corazón, lo mejor que como familias podemos hacer es apoyar esas decisiones. Hay algunas familias que le han dicho a sus hijos, no, tú no vas a servir a Dios porque te vas a morir de hambre. No, como un pastor en nuestra familia, no, sí somos cristianos, vamos a la iglesia, pero eso de que te vas a ir de misionero ni lo pienses ni se te ocurra. Si tus hijos tienen esa intención, no seas un estorbo para la obra de Dios. Necesitamos entonces, hermano, servir a Dios con integridad y en verdad, sin tener una vida en santidad, aprender a vivir para Dios. Sí, no cualquiera, hermanos, vamos a ponerlos a que sirvan en la iglesia, pero no por eso, hermano, te desanimes y digas, no, pues yo ya para qué, entonces, si yo quiero un ministerio, pues hermano, esfuérzate. Las primeras palabras que cuando Josué tiene que tomar, hermano, las riendas, las primeras palabras que Dios le dice, esfuérzate y sé valiente. Y le vuelvo a decir, esfuérzate 3 veces, si no me equivoco, esfuérzate, esfuérzate, esfuérzate. Hermano, el servir a Dios nos va a llevar esfuerzo. Pero eso como da un gozo y una satisfacción. Los días más pesados en una iglesia, hermanos, son cuando hay alguna actividad. Escuelitas de verano, conferencias, uno queda molido en ocasiones. Las preocupaciones, hay que sacar la música especial, hay que ver por los gastos en la iglesia, tantas cosas, ¿verdad? Lo que involucra, hermanos, la iglesia. Aquí hay un ministerio, hermanos, de las finanzas, ¿verdad? Los sugieres, los diáconos, las maestras, la cocina, el aseo de la iglesia, muchos ministerios y muchas veces, hermano, todos los ministerios se involucran cuando hay una actividad y uno dice eso y aquello y lo demás y los muchachos sirviendo y los que tocan están allá dando clases y los que están dando clases también están quieres y todo eso, hermanos, en ocasiones servir a Dios nos va a llevar a un cansancio. Sí, hermanos, tenemos un cansancio, pero también hay una grande alegría cuando nosotros servimos a Dios. Para nosotros, una actividad que tenemos, la más pesada que tenemos en el año, es nuestra conferencia anual de jóvenes. Nosotros, desde que iniciamos, hemos hecho conferencia de jóvenes, invitamos a algunas iglesias nada más. En el tiempo de la pandemia, invitamos como a 5 iglesias porque era la pandemia. Pero llegaron un montón, ni siquiera teníamos sillas suficientes, pusieron unas tablas y unos blogs
los hicieron bancas, algunos parados, algunos en unos botes, algunos en las escaleras del templo ahí que nos prestaban hace tiempo, ahí sentados, y hermanos, y una actividad, que la comida, que las compras, que el aseo, que los baños, que se descompuso eso, que hace falta aquello, que el predicador y que su hospedaje, y uno anda hecho bolas, ¿verdad? Y uno dice, ya solucionó un problema, cuando de repente se viene otro problema por este lado, y ya está solucionando este problema cuando de repente dos problemas, ¿verdad? El año pasado estamos ahí bien contentos en la conferencia de jóvenes, ¿verdad? Y ahí andamos y vamos y todo, y de repente el agua se acaba. Me subo a ver ahí la tubería del agua, trato de desenganchar, se había hecho una bomba de aire que no permitía que saliera el agua. Jalo por las prisas, pongo mi pie, jalo la manguera y que rompo la calle. Y yo estoy ahí, toda una predicación, ¿verdad? Con un hermano de la iglesia, y el desarmador, pues no hay, pues vayan a comprar uno allá en la ferretería, y ese y aquello, ¿y cómo le hacemos? Pues le tapamos, ya como pudimos, hermanos, solucionamos su problema, pero de repente llegan 2 o 3 más en la iglesia. Y la iglesia necesita de familias que estén al pie del cañón para saber, pastor, no se preocupe por eso, nosotros nos encargamos, que si hace falta comida, nosotros apoyamos, servimos, damos, cooperamos con gusto, con alegría. Mi familia, nos vamos a parar más temprano para llevar las tortas al hospital, para llevar los lunches a las conferencias, vamos a hacer eso. Todo eso, hermanos, como familia, es una bendición. Y ver una iglesia donde las familias están involucradas sirviendo a Dios, hermano, eso es una alegría impresionante. Amén. En ocasiones vamos a otras iglesias y quizá iglesias, y no por hablar mal de nuestra iglesia, pero en ocasiones uno, hermano, es el que decimos coloquialmente, ¿verdad? Uno se fleta en todo, a la ruta, al aseo, a hacer la comida. Nuestra iglesia es pequeña, pero ha habido ocasiones donde yo predico, mi esposa da clases. En ocasiones hasta mi hijo Aarón le hemos dado, Aarón, te encargas de tener unos juegos ahí con los niños, jugar en esgrima ahí con ellos, mamá se encarga de ese tiempo, yo me encargo de eso. Hubo tiempos donde en la escuela dominical la teníamos para todos juntos, aún los niños, ¿verdad? Hemos tenido maestras, pero en ocasiones que se iban, que salían de vacaciones, sufríamos ahí porque nos quedábamos mi familia y yo nada más, y estábamos ahí nada más nosotros, y Aarón, unos juegos, Aarón esto, amor, tú el piano, yo esto, yo dirijo, yo hago el aseo, después terminando hacemos la ruta, y después a la comida pues también la tenemos que hacer, y todo. Es una bendición y no me quejo, honestamente. Pero ver familias, hermano, todas esas delicias y bendiciones, tú pudieras disfrutarlas. Hay algo que yo creo, hermanos, que experimentamos un cansancio, pero como dirían, ¿verdad? Lo bailado nadie nos lo sabe. Sí, estamos cansados de servir a Dios, pero dentro de nosotros, hermano, tenemos un gozo y una alegría que no se puede ganar de otra forma. Cuando alguien sirve a Dios y las clases que tú puedes dar como maestra a los niños, quizá tú ves a los niños y los se ponen a orar y de repente te cuentan la historia que tú mismo les diste. Maestro, fíjate que yo pasé eso y aquello, y tú ves, hermano, que tiene resultado, que hay fruto en todo ello. Tú dices, qué bendición, valió la pena que me esforzara, valió la pena que invirtiera mucho tiempo en hacer esa manualidad para los niños, valió la pena porque salieron bien contentos los niños ahí con su manualidad, ¿verdad? Sí, en ocasiones no tan bonita como tú querías, ¿verdad? Como tú lo habías imaginado, en ocasiones así hicieron su reguero, pero en todo ello, hermano, hay un gozo y un amor. Cuando mi esposa iba a la iglesia y era una niña, ella, su maestra, que fue precisamente la hermana Nicole, les daba cada día, cada culto, los domingos les daba manualidades, les daba hojas para que las colorearan y todo. Y la hermana Nicole dice que en una ocasión fueron a visitarnos a la casa de mis suegros,
Y dice que vio que las hojas de las manualidades y de las cosas que habían hecho en la iglesia. Dice, yo me imaginé, dice, que todos agarraban y las tiraban. Pero todo eso vale la pena, el esfuerzo que tú haces. Si hay que levantarse más temprano, hay que levantarnos más temprano. Es que es domingo, es el día que descanso. Sí, de lo secular, pero de servir a Dios, hermano, aquí debemos estar. Todos juntos como familia, no es de que no, pues adelántense, yo después los alcanzo, ¿verdad? No, ustedes que tienen su ministerio, váyanse, no, todos juntos como familia, llegando a la iglesia, puntuales, sirviendo al Señor. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, pero Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Eso, hermano, nos enseña el cuidado de Dios. A lo largo de toda tu vida, hermano, Dios ha estado allí contigo, Dios te ha cuidado, Dios te ha protegido, Dios te ha dado una iglesia para que tú le sirvas en la iglesia, Dios te dio la salvación, Dios te dio el Espíritu Santo que ahora mora en ti y te da dones para que tú los pongas en práctica y sirvas con ellos ahora en la iglesia, hermano. Es así que, hermano, en gratitud a de donde Dios nos sacó, de la idolatría, de los ídolos, de que íbamos de rodillas, nos dábamos golpes de pecho, andábamos allá en las procesiones, en los rosarios, andábamos involucrados en una idolatría, en las cosas paganas, en las cosas del mundo, en las cosas ocultistas, de donde Dios te rescató y te sacó de todo ello, hermanos. Ahora, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te ha transformado, cómo Dios ha bendecido, cómo Dios te da una iglesia, hermano, en agradecimiento a todo ello, deberíamos nosotros de decir, cada una de las familias que estamos aquí, deberíamos de decir, pero yo en mi casa serviremos a Dios. No te desalientes, hermano. Quizá vas a llegar a la iglesia y quizá el pastor no te dé un ministerio, el pastor no te diga esto, el pastor, hermano, es poco a poco, es poco a poco. Veíamos al principio que debemos de tener una vida en integridad. Quizá el pastor quiere ver tu vida espiritual primero, quiere que camines con Dios, que vengas temprano, y cuando menos te lo esperes, quizá el pastor te estará dando una oportunidad para que tú sirvas, para que tú des las clases, para que tú seas un mujer, para que tú tengas una iniciativa y digas, pastor, ¿por qué no hacemos esto? Para el pastor, yo puedo hacer aquello, pastor, y si iniciamos un grupo bíblico, pastor, y si iniciamos un estudio bíblico aquí en mi casa, y si vamos a tal lugar a predicar, y si hacemos esto o lo demás, hermano, primeramente, integridad en nuestras vidas. Servir a Dios, hermano, no cualquiera lo va a hacer, debemos estar en integridad. Imagínate, hermano, que tenemos una empresa, va funcionando, marchando, de repente una pieza fundamental de toda esta empresa, a lo mejor un contador, a lo mejor quien tiene que detallar y administrar algunos asuntos, se va. Y tenemos a una persona que no es estudiado, no le sabe nada el asunto. ¿Creen que sería el indicado para ponerlo a llevar a cabo la empresa? Pues así, hermanos, en la iglesia no podemos dejar que sirva a cualquiera si no está viviendo una vida en santidad, una vida, hermanos, en integridad. Sí, nos vamos a desgastar, servimos muchas veces a dioses ajenos, pero escoge, hermano, hoy a quién vas a servir. A tu trabajo, a tus familiares, a tus amigos, allá afuera en el mundo, en las actividades, bailes, fiestas, o a tu Dios que te ha dado la salvación. ¿A quién vas a servir, hermano? Seamos firmes y vayamos adelante en los caminos del Señor. Servimos a dioses ajenos, pero debemos de servirle a Dios también en santidad. Ya no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, pero eso es lo que nos dice del versículo 19 al versículo 22. Entonces Josué dijo al pueblo:
No podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Pero iban a servir, hermano, en santidad. Quizá, hermano, y con eso quiero terminar, quizá en ti hay algo en lo cual te limita en estos momentos a poder servir a Dios en la iglesia. No dejes que cualquier motivo, cualquier excusa, cualquier remordimiento en el corazón, es que no son las cosas como yo quiero, como yo esperaba. No dejes que eso, hermano, te quite el gozo de poder servir a Dios. Quizá cuando ya nos ponemos más analíticos y más críticos y vemos, no, pues es que hay estos errores, hay estas fallas, hay esto por aquí y ese detalle aquí, no, mejor que lo sigan haciendo ellos, nosotros aquí nada más somos expectantes. Hermano, no, aún con todo ello, Josué, sí, un gran líder, pero hermano, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Errores tuvo. Se le salían las cosas de la mano, sí, también. Pero hubo gente fieles, firmes, que estuvieron al lado de él. No obstante, viéndose, no, ya sabemos, se le olvidan las cosas. Hermano, yo estoy entrando en una etapa donde se me olvidan las cosas. Y yo luego anuncio en la iglesia una cosa y ya se me olvidó. El viernes, ese viernes, nos fueron a instalar unas cámaras ahí en la iglesia. Gracias a Dios, un hermano puso todo, ¿verdad? Para las cámaras. Y yo tenía que ir a ver al presidente de ahí del municipio para pedirle prestadas las canchas para la conferencia de jóvenes. Y yo tenía eso y yo dije, pues sí, vamos, y ese. Pero pues estaba emocionada y viendo cómo ponen las cámaras, todo. Cuando ya estaba aquí en las conferencias, dije, se nos olvidó ir a ver allá en las oficinas. Se nos olvidan las cosas. Y muchas veces, hermano, no es nuestra intención. Pero a pesar de todo ello, decide servir a Dios con todo tu corazón. Y decide involucrar a tu familia en un ministerio en la iglesia. Te recomiendo y te animo a iniciar por salir a tu casa. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Buen Dios, te damos.